Las certificaciones ambientales entraron en el mercado de oficinas hace ya unos años y bueno, parecía que iba a ser algo más anecdótico, pero han acabado convirtiéndose en auténticos estándares. ¿Para qué sirven? ¿Realmente qué son? Bueno, pues vamos a hablar de ello en este episodio del podcast Entre lápices y pantallas. Ya sabes, el podcast en el que hablamos de todo lo relativo a los lugares de trabajo y los modos de trabajar. Soy Eduardo Arazola y este episodio está patrocinado por EASAEDRO, la web en la que se dan lugar profesionales de la gestión de lugares de trabajo en habla hispana de todo el mundo. Bien, certificaciones ambientales hay muchas y algunas de ellas tienen nombres que ya se han convertido en, prácticamente sinónimo de una certificación ambiental, aunque realmente, ninguna de ellas es, digamos, oficial al 100%, sino que todas ellas están emitidas por algún tipo de organismo de alcance parcial. Sin embargo, aunque tengan un alcance oficial limitado, sí que al extenderse tanto en el mercado de cualquiera de los países de su influencia, acaban siendo en algunos casos considerados como casi normativa, aunque, como veremos, no lo es. Una certificación ambiental realmente lo que hace es emitir un papel, un sello, que certifica, efectivamente, que se cumplen con una serie de características que esa certificación estima necesarias para cumplir con sus requisitos y tener ese papel, ese sello, ese certificado de que se cumple con todo lo que exigen para considerarte parte de su grupo de oficinas o de lugares de trabajo que están certificados, ¿no? Que tienen el sello. Realmente, esto podría parecer muy drástico, pero idearon una manera de que no lo fuera tanto. Idearon la manera de certificar por niveles, de tal manera que, ya no es necesario que cumplas absolutamente con todo lo que exigen para considerarte, en este caso, que tengas un lugar de trabajo medioambiental, sostenible o con el respeto por el planeta, por el entorno suficientemente necesario para cumplir con su requisito, sino que inventaron los niveles. Entonces, cada certificación se busca unos escalones, unos niveles que certificar, que vienen a ser algo similar a lo que ocurre en las Olimpiadas, ¿no? Medalla de bronce, medalla de plata, medalla de oro, se van buscando niveles similares. Algunos incluso los llaman así, ¿no? Nivel oro, nivel bronce, nivel platino, y van estableciendo cuáles de los lugares de trabajo son los que cumplen con más requisitos o de una manera más clara. Esto, dependiendo de cuál sea la certificación, lo que busca es que la construcción y la actividad que se va a realizar en el mundo de las oficinas acabe siendo algo medioambientalmente sostenible y lo más respetuoso que se pueda. Claro, partimos de la base de que el propio hecho de construir ya es agresivo con el medio ambiente. Se puede hacer de una manera menos agresiva con el medio ambiente o que lo sea más. Pero lo que no puede ser es completamente inocua, porque el propio hecho de construir o el propio hecho de tener una actividad en una oficina, por concepto, ya no es algo que sea medioambientalmente o ambientalmente sostenible, ¿no? Sostenible en términos ecológicos, ¿no? Sí que lo puede ser en otros conceptos. Bien, ¿por qué hay tantas certificaciones ambientales? Hay muchísimas. Y probablemente en el lugar en el que estés haya un puñado de ellas que sean las que te suenen. Pero si cambias de ubicación, te vas a otro país, probablemente verás que allí se habla de otras certificaciones que vienen a ser, por lo menos conceptualmente, muy similares. ¿Qué sentido tiene entonces que haya tantas certificaciones diferentes o tantos sellos? ¿Cuál es el que tienes que perseguir para tu oficina? ¿Cuál es el bueno? Esto al final lo que ha resultado tener es una componente comercial enorme. Más allá de que por concepto, evidentemente, todo lo que sea respetuoso con el medio ambiente ha de ser bienvenido, ha derivado mucho en una cuestión comercial, en una cuestión de que los edificios
que dispongan o no dispongan de un sello medioambiental, pues tengan más o menos valor en el mercado, y ya hablamos entonces de un valor económico. Inicialmente, las empresas que alquilaban edificios pues no estaban dispuestas a pagar más porque el edificio tuviera una mayor calidad ambiental. De hecho, hoy en día normalmente tampoco lo están. Solamente están dispuestas a pagar más, no si el edificio tiene una gran calidad medioambiental, sino si dispone de un sello que lo certifique. Y en esto, nos pasa lo mismo que con tantos y tantos otros conceptos en tantos y tantos campos en los que, puedes saber hacer muchas cosas, pero si no tienes un certificado que lo acredite, pues realmente, como que en muchas ocasiones no te sirve para nada, ¿no? Bueno, pues en esto ocurre igual. Hay edificios que son medioambientalmente muy sostenibles y muy bien pensados, pero que por no tener una certificación de estas, que evidentemente lleva un coste de certificación y hay que pagar a la entidad que la certifique para que haga su trabajo durante el tiempo que dure, pues se encontraban con que no tenían una valoración en el mercado al no tener estos sellos, ¿no? Al no tener estas certificaciones. De hecho, hay edificios, y probablemente incluso en tu caso conozcas alguno, ¿no?, que siendo muy ecológico, siendo medioambientalmente muy sostenible, pues al final del tiempo haya tenido que sacarse alguna certificación para algún organismo para que le ponga un sello que lo acredite y así poder tener un valor en el mercado más acorde con lo que ellos quieren, ¿no? Porque si no, por mucho que el edificio fuera muy, entre comillas, verde, pues nadie lo valoraba porque lo que se pide es el sello. ¿Qué es sello? Pues quien valora el sello al final es el mercado. Y el mercado está compuesto, en este caso, por las empresas que alquilan los edificios, o tal vez que los compran, para su uso, o para subarrendarlos, en caso de que sea legal, en el lugar en el que estés. Bueno, pues al final depende de dónde sean las empresas que vayan a alquilar. Al final, cada país valora su certificación. Y las empresas de cada país valoran la certificación de su país, estés en el país que estés. Por eso, actualmente, en países como España, pues las certificaciones emitidas por los organismos de Estados Unidos, pues tienen mucho peso porque hay una gran cantidad de empresas de Estados Unidos implantadas en nuestro país y que tienen, pues evidentemente le dan más credibilidad a la certificación de su país que a las de otros. Ocurre lo mismo en otros lugares, hay certificaciones emitidas por el Reino Unido, certificaciones por Alemania, certificaciones por Francia. Dependiendo de dónde estés, pues habrá una mayor valoración de una certificación o de otra. No ya porque estés en el propio país que emite la certificación, sino porque haya una presencia más alta o más baja de empresas de ese país en el mercado de oficinas de donde estés. Por eso, si en tu país hay muchas empresas implantadas que sean, por ejemplo, de Francia, pues es muy probable que la certificación más extendida en tu país sea la certificación o alguna certificación de las que se emitan por organismos franceses, porque las empresas francesas, cuando busquen un edificio que alquilar, valorarán que se tenga esa certificación. Como ocurre con tantas otras cuestiones, también hay países que emiten certificaciones que no son valoradas por el propio país y que siempre van a valorar más una certificación, pues, sea americana o inglesa, que la suya propia, pero también, es una casuística que ocurre con tantas otras situaciones, ¿no? Al final, tener una certificación u otra, lo que persigue en el mundo real es captar clientes, es captar inquilinos o captar compradores para las oficinas. Entonces, si el dueño del edificio piensa que teniendo una certificación americana va a tener más probabilidades de que una empresa americana entre en su edificio, y en el lugar en el que está pues suele haber empresas americanas, pues va a buscar una certificación americana a modo, digamos, pues publicitario, ¿no? Para tener un mayor valor de mercado.
Actualmente, como ocurre con tantas otras cosas también, el análisis no existe demasiado, y mucho menos en estos aspectos, ¿no? Si tú preguntaras a cualquier empresa que esté buscando entrar en un edificio con una cierta certificación ambiental, ¿cuáles son los criterios que buscan en un edificio para considerarlo medioambiental? En la gran mayoría de los casos estoy convencido de que no sabrían contestarte. Simplemente dirían, no, que tenga la certificación tal. Incluso te pueden decir que tenga la certificación tal con el nivel cual. Porque estamos muy comprometidos con el medio ambiente, etcétera, etcétera. Y dices, vale, pero ¿cuáles son los criterios que valoráis en un edificio para considerarlo ecológico? Normalmente esa capacidad de análisis no existe. Evidentemente hay casos en los que sí, pero en la gran mayoría de los casos no es así. Las certificaciones ambientales no son algo nuevo. De hecho, incluso organismos como ISO pues ya tenían sus certificaciones ambientales desde hace mucho tiempo, pero que a nivel comercial nunca han tenido un gran peso comparados con los sellos más extendidos actualmente. En su momento, pues tener una plaquita en la entrada del edificio en la que pusiera que cumplías con la ISO tal y la ISO cual, que garantizaba que el edificio cumplía con una serie de parámetros ambientales, pues bueno, quedaba más o menos bien decorativamente en la recepción del edificio, pero nadie lo valoraba. Y sin embargo, pues de un tiempo a esta parte, pues sí que el mercado valora estos estándares de sellos que tienen un nombre más reconocible tal vez que el de las normas ISO, porque, bueno, el mercado ha conseguido instalarlas de esta manera, ¿no? Y hacer que sean, pues, prácticamente consideradas como unos estándares. Es cierto que también, dependiendo del uso, han triunfado más unas certificaciones que otras. De tal manera que en el ámbito comercial hay algunas certificaciones que se han extendido más, en el ámbito de oficinas se han extendido más otras. Y bueno, incluso pues está viendo, pues al ver cómo funcionaba el mercado, pues también se ha entrado en el mundo residencial, vivienda, incluso hoteles, etcétera, que también, pues bueno, pues buscan a modo comercial que todo el mundo sepa que el edificio ha cumplido con esto o con aquello. Realmente, el tema de conocer, aunque sea conocer, estas certificaciones no está mal, porque en algunos casos hacen reparar a las personas en aspectos que a lo mejor pues no consideraban, ¿no? Y claro, a la hora de considerar que un edificio o que una oficina tiene un componente pues más respetuoso con el medio ambiente que otras, pues no es solamente lo que esté a la vista, también se consideran procesos, se consideran emisiones contaminantes, pues por ejemplo en el transporte o en la fabricación del elemento que tienes en tu oficina. Y como concepto, pues es algo que evidentemente es válido. Luego ya entrar al detalle de ver pues si los criterios que se aplican pues realmente se corresponden con lo que se busca o no, bueno, pues ahí habrá un mundo de discusiones en el que evidentemente no vamos a entrar en este episodio. Pero sí que por lo menos viene bien pues pensar que puedes tener un elemento en tu oficina que no contamine per se, pero que a lo mejor en su fabricación pues sí ha contaminado mucho o ha necesitado de muchas materias primas que han dañado pues a lo mejor algún ecosistema, o tal vez no haya sido tanto en la fabricación pues como en el transporte, que a lo mejor pues ha tenido que venir pues demasiado lejos, o que ha tenido que tomar pues diversos medios de transporte muy contaminantes. En fin, que no es solamente el hecho de lo que se ve, sino todo el proceso que haya venido detrás. Y también suelen considerar el uso, la vida útil del edificio, la operatividad y lo que pueda contaminar mientras esté funcionando tanto ahora como en el futuro. Y también cuando esa vida útil termine y se vea la posibilidad de desecharlo de alguna manera, de la posibilidad de reciclaje, o si a lo mejor ahora no contamina cuando lo tienes en uso, pero luego pues cuando tengas que tirarlo, pues lo mismo sí contamina mucho. Entonces se van buscando que en ningún momento de todo ese proceso, desde la fabricación hasta su reciclaje o su destrucción,
en un vertedero pues tuviera un impacto contaminante demasiado grande, ¿no? Se ve que evidentemente el cero es imposible, y lo que se busca es que a lo mejor dentro de todo el proceso haya unas etapas que compensen con lo que pueda ocurrir en otras. Pero bueno, eso al final depende de la certificación, porque hay algunas que eso no lo permiten y todo tiene que ser, digamos, hay que sacar buena nota en todas las etapas, y hay algunas que hacen la nota media y dicen, bueno, pues en algunas etapas suspendes, en otras tienes un sobresaliente, pues a lo mejor pues consigues un aprobado. Hay otras que dicen que si no apruebas todas las etapas, pues no tienes el aprobado. Eso ya depende de cada una. No obstante, la realidad es que se ha desvirtuado mucho y que simplemente para muchas empresas, para muchas personas, para muchos agentes inmobiliarios, para muchos facility managers, realmente el tema de que tenga una certificación medioambiental el edificio o la oficina en el que están es un mero requisito formal. Y no se le da importancia real a la ecología del edificio. Entonces, oye, pues mira, si por una imposición de la empresa, pues al tener que cumplir con una certificación, esa certificación deriva en que haya unos procesos que sean más sostenibles, pues aunque sea por esa obligación, aunque sea autoimpuesta, de mantener el sello, pues hombre, puede ser algo positivo para el funcionamiento de esa oficina o de esa empresa. Espero que se haya arrojado un poquito de luz acerca de esto. Evidentemente, ninguna de las certificaciones que tienes más extendidas a tu alrededor, salvo que estés en algún lugar muy concreto, no son oficiales, simplemente los emiten organismos en muchas ocasiones privados, que bueno, lo que sí que tienen es un reconocimiento dentro del mercado. Entonces, bueno, pues dependiendo del reconocimiento que tenga tu mercado, en tu mercado, un sello en concreto, puede ser el que más te interese. Y esto deriva en que hay muchas ocasiones en las que puede haber una certificación que tú consideres que es intrínsecamente mejor que otra, pero si los clientes que van a ocupar tu edificio o tus propios clientes no la conocen o no la valoran, realmente vas a tener mucha presión para implantar aquella que los demás conozcan, reconozcan y valoren. Por lo tanto, se ha convertido en un tema mucho más comercial que técnico a la hora de la elección del sello que se vaya a intentar implantar. Esto es una realidad. Puedes decir, no, mira, a mí me gusta el sello tal, que es, para mí es el mejor que hay, vale. Pero si vas a sacarte esa certificación, la vas a poner en tu edificio y luego cuando llegue cualquier cliente te va a decir, pero no tienes yo esta no sé cuál es. Entonces no, yo es que quiero un edificio ambiental. Ya, pero tengo un sello ambiental. Bueno, pues este sello ambiental no lo conozco, yo quiero uno que conozca. Y entonces vas a tener mucha presión para que, aunque te parezca mejor un sello que sea más desconocido en tu caso o en tu mercado, realmente lo que vas a perseguir es tener uno que tus clientes cuando lo vean digan, un edificio ambiental, un edificio ecológico, un edificio que tiene respeto por el medio ambiente y demás, porque sí que identifican ese sello que tienes allí, ¿no? No obstante, que como esto es un mundo, probablemente volvamos a hablar de ello, incluso pues empecemos a desglosar en otros episodios pues diferencias entre unos sellos y otros, y probablemente también tengamos ocasión de hablar con algunos certificadores para que nos expliquen de primera mano pues diferencias entre unos y otros, ¿no? Si tienes alguna duda, pues ya sabes, contactas conmigo, me lo preguntas y seguimos hablando en el próximo episodio. Hasta luego.